5. Buenas noches con todos. Les damos la bienvenida a la primera Feria Virtual del Libro España. En esta oportunidad les presentamos un homenaje al escritor argentino Jorge Luis Borges. Tenemos diversos invitados hoy. Les damos la bienvenida a todos. Adelante, por favor, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, hola, buenas noches España, buenas tardes Argentina y bueno, desde Argentina, Brasil, México. Buenas tardes a todos, es un gusto estar acá. Mi nombre es Laura Coronel Viana, soy de Buenos Aires, soy escritora humildemente estoy en la Sociedad Argentina de Escritores, en la Academia de las Letras de Brasil y en América Madre, como para que me conozcan. También colaboro con Lorena Hernández en su colectivo y conozco al señor Cacao por su colectivo. O sea que entonces, primero vamos a agradecerle a la Feria Internacional del Libro Virtual de España por este espacio. Vamos a agradecerle a Marcela Barrientos, que es colaboradora, es organizador, me trabé, perdónenme. Coordinadora. No, coordinadora. Es auspiciante. Eso me pasa por leer, yo no tengo que leer, yo tengo que hablar. Es auspiciante de la Feria Internacional del Libro y desde su programa Cómplice de Letras, ahí está entrando Marcela. Elizabeth, por favor, si le das lugar. Hola, Marcela. Desde su programa Cómplice de Letras nos ayudó con la Feria Internacional del Libro para poder encontrar este espacio tan importante para todos. También nos acompaña, ahora sí voy a leer, así que vamos a ver, José Cacao Novaes, conocido como Cacao Novaes, máster en letras, estudiante en doctorado de lengua y cultura, especialista en lengua portuguesa, asesor de prensa, autor de la novela Marávida y varias obras más, muchas poéticas, entre ellas Los poetas están vivos. Miembro de respetadas instituciones como la Academia de las Letras Joyas, la Academia de Ciencias de las Letras y las Artes de Victoria, Centro de Artes y Letras de Portugal y varias cosas más, Cacao Novaes, que voy a dejar ahí porque si no, no vamos a tener tiempo. Tenemos también a la señora Teresa Ávila, presidenta de la Asociación Internacional América Madre, filial Río Tercero, Córdoba, Argentina. Ella es escritora, poeta, comunicadora, guionista de cine. Coordinadora del primer Mundial Virtual de Escritores. Por último y destacada también por su labor, la poeta, trabajadora cultural de México, la señora Lorena Alejandro, directora del colectivo cultural Sin Límites, también con muchísima actividad en lo que es la parte cultural. Ahora ya presentados quienes nos acompañan, tengo el agrado de dejar con ustedes a quien nos va a llevar al mundo de nuestro querido escritor Jorge Luis Borges. Es el señor Jorge Cabrera, profesor y licenciado en letras por la UBA, quien tiene ya varios libros publicados, de los cuales nombraré los dos últimos: Diario de Alfonsina en el 2009 y Jardines, publicado en el 2018. También destaco que hace 35 años que coordina talleres literarios de escritura y de lectura, institucionales y privados. Da también conferencias desde la Biblioteca del Congreso de nuestra nación argentina. Y para no quitarle más tiempo, lo voy a dejar con ustedes. Profesor, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los organizadores de esta feria, a Marcela Barrientos en especial, a vos, Laura Coronel Viana, que hiciste este contacto tan maravilloso, y quiero saludar también a los compañeros que están acompañándonos, a Cacao Novaes, a Teresa Ávila y a Lorena Alejandro, a quienes voy a presentarte. Respecto de Borges, yo creo que lo leí tempranamente, después por supuesto que fue un lector leído y releído durante la carrera.
tuve la suerte de presenciar alguna y escuchar alguna de sus conferencias. Tuve la suerte de estar con él en su departamento de la calle Maipú, en Buenos Aires, el 29 de febrero de 1984, una fecha que es difícil de olvidar para mí, en una tarde maravillosa. Y lo sigo leyendo y releyendo y también incluyéndolo en mis clases, también de la escuela secundaria y por supuesto en los talleres literarios que coordino. Hace unos años un escritor, crítico y profesor universitario llamado Ricardo Piglia, que fue profesor mío también en la UBA, dio unas charlas, una especie de conferencias abiertas en la televisión pública de nuestro país. Fueron 4 hace unos años. Y él hablaba de una teoría suya que ya estaba en un libro de los primeros que escribió Piglia, se llama Crítica y Ficción, que creo que es de los años 80, si mal no recuerdo. Y él habla de los 2 linajes en Borges, un linaje vinculado a los libros, que viene de la línea paterna, y uno vinculado al honor, que viene por el lado de la madre. Eso está muy ejemplificado. Si hoy llegamos, vamos a hacer algún comentario sobre ese cuento, en un cuento de Borges maravilloso que se llama El Sur. Hay una frase que habla de los 2 linajes y de que el personaje prefiere morir porque ha tenido un accidente tonto, prefiere morir heroicamente, como finalmente muere, y no en la cama del hospital a donde lo atienden y lo operan. Yo creo que Piglia tomó ese enunciado de ese mismo cuento de Borges. Yo me quería referir en principio a un tema que a mí me interesa mucho, que Piglia considera también en esas charlas, que es el duelo en Borges. El duelo en el sentido de confrontación, ¿no? De pelea, por lo general de 2 varones. Algunos de esos textos están situados ambientados en el siglo XIX en nuestro país, y son historias que tienen que ver con un género nacional para los argentinos, que fue la gauchesca del siglo XIX, cuyo mayor exponente, como todos sabemos, es el Martín Fierro. Otros están situados, ubicados a comienzos del siglo XX, porque Borges, entre todas las cosas que hizo en su vida, realizó el movimiento de reemplazar los gauchos del siglo XIX por los malevos, orilleros o cuchilleros de comienzos del siglo XX. Hay un cuento también que si tenemos tiempo lo vamos a referir, aunque sea rápidamente, que es precisamente El Fin, y que Borges, en otro de esos movimientos literarios, escribe a partir del Martín Fierro, ¿no? Borges escribe 3 textos a partir del Martín Fierro, que son Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, donde habla del único amigo que tuvo Fierro en la vida y el que le salvó la vida, en el canto 7 de la primera parte, El Fin, que es y uno más cortito, muy cortito, que se llama precisamente Martín Fierro. En El Fin, como está tomado del Martín Fierro, más específicamente de la segunda parte, cuando Fierro ya se reencontró con los hijos, estamos en el canto 31, 32 de la vuelta de Martín Fierro, se le aparece un moreno que lo invita a payar, ¿no? A una pelea. Ahí abre un duelo de palabras, digamos, ¿no? Que eran clásicos dentro de la gauchesca argentina del siglo XIX. Lo invita a payar y Fierro acepta ese convite, pero después el moreno, cuando están payando, le da a entender a Fierro, todo esto en el Martín Fierro, ¿no? En el libro de José Hernández. Estamos en 1879 en ese momento. Le da a entender que él es el hermano del moreno que Fierro había matado 7 años antes, ¿no? En el capítulo, eso aparece en el capítulo 7 de la primera parte, que se llama El gaucho Martín Fierro y que es de 1872. Fierro, en el cuento de Borges, acepta la pelea. O sea que ahí tenemos, en el cuento que yo voy a referir ahora, que es Hombre de la Esquina Rosada, una pelea, un duelo de malevos, que transcurre al comienzo de la década del 30 en nuestro país.
Y por otro lado tenemos esos textos que vienen de la gauchesca, como este que se llama El fin, insisto, que tienen que ver con las peleas a facones, a cuchillos del siglo XIX. Y después vamos a referir otro cuento que para mí es el central de la literatura argentina, el que hace, por lo menos para mi gusto y para otros críticos también, que Borges sea lo que es, digamos, lo que fue, lo que reconocemos en él, que es el Aleph, ¿no? El texto, para mi gusto, central de su poética narrativa. Bueno, Hombre de la esquina rosada es un texto que tuvo varias publicaciones, la primera de ellas es de 1927, creo que ese es el año, se llamaba Leyenda policial. Al año siguiente, en 1928, Borges le cambió el título y se llamó Hombres pelearon. Y en esas historias ya tenemos la problemática de un hombre que vive en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Hay un texto que precisamente es El fin, donde el narrador del cuento dice que el sur para nosotros es pasando la avenida Rivadavia, en nuestra capital. Bueno, este hombre del sur se entera de que hay un malevo en la zona norte, que sería Palermo, para los que conocen nuestro país, y viaja con el exclusivo motivo de ir a pelearse con ese tipo, y para desbancarlo, digamos, ¿no? Para coparle la parada, como solíamos decir nosotros hace años atrás, y sacarle ese lugar de prestigio, ¿no? Bueno, ahí tenemos un duelo que va a ser a cuchillo, finalmente gana el del norte, gana el malevo local, digamos. Va a ser un duelo a cuchillo, donde el hombre del sur prácticamente no tiene oportunidades y muere como un perro, ¿no? Digo, ahí hay una porfía concreta, el duelo es a armas, con armas, pero también es por un espacio simbólico, ¿no? Es decir, ¿por qué se pelean esos hombres si ni siquiera se conocen, ¿no? Bueno, se pelean por el honor, por ocupar un lugar central dentro del malevaje de Buenos Aires, ¿no? Esto del lugar central tiene que ver con algo que seguramente todos ustedes reconocen, que tiene que ver con los movimientos artísticos, con las normas artísticas imperando en una época, ¿no? Siempre hay un centro, ¿no? Escritores centrales, Borges en su época fue un escritor central, y escritores satélites, o sea, que dan vueltas alrededor. Algunos son muy marginales, nunca llegan al centro por distintos motivos, y otros sí van arribando y van reemplazando a los que estaban antes en ese lugar central. Bueno, en esta cuestión del malevaje que plantea Borges, en Hombres pelearon, es algo parecido, digamos, ¿no? Este hombre sureño le va a disputar al hombre del norte un lugar de privilegio y no logra su cometido porque el otro lo mata. Unos años después, en 1935, después va a haber una reedición más adelante, creo que es de la década del 70. Borges vuelve a cambiar el texto, lo alarga, incluye algún personaje que no estaba en esas primeras apariciones, ediciones, y lo llama Hombre de la esquina rosada. Hombre de la esquina rosada es la historia de también de un malevo que está en un baile con una mujer que es la lujanera, que se llama Rosendo Juárez, y le dicen el pegador, y se le aparece, vienen en un carro, en un vehículo muy bullanguero, muy ruidoso, digamos, ¿no? Una noche en la que se está bailando en un boliche, llegan unos cuantos hombres, dentro de los cuales, o comandando ese grupo, digamos, viene Francisco Real, al que le dicen el corralero. Y este Francisco Real viene, como fue el hombre del sur en Hombres pelearon, unos años atrás, a disputarle el lugar a Rosendo Juárez. Entra a los golpes y se va abriendo paso a los manotazos, porque el boliche está lleno, atestado de gente bailando, bebiendo, jugando, divirtiéndose, y llega hasta el lugar donde está parado contra una pared el peleador local, ¿no?
o sea, Rosendo Juárez. Y Francisco Real le dice que él es un hombre que está aprendiendo a pelear, cosa que obviamente es una ironía, y que viene a preguntarle a él, quiere aprender con él esta cuestión del malevaje. Y lo invita, por supuesto, a pelear. Y ahí, sorpresivamente para nosotros los lectores, los que leemos por primera vez ese cuento, ¿no? A mí me gusta usar la noción de, vos Laura me la habrás escuchado alguna vez, la noción de lector inocente, que es la de todos nosotros cuando leemos por primera vez un texto, ¿no? O sea, nos inauguramos como lectores, decodificadores de ese texto y por lo tanto todavía lo leemos con inocencia, digamos, ¿no? Con poca competencia de lectura, a eso me refiero. Años más tarde podemos releerlo y así varias veces, como a mí me ha pasado con Borges, probablemente a ustedes también, y ya vamos perdiendo esa inocencia. Bueno, los lectores inocentes cuando leen Hombre de la Esquina Rosada no entienden por qué Rosendo Juárez, siendo el malevo local, digamos, y estando al lado de su mujer, la lujanera, y frente a tanta gente que lo sigue, porque el narrador, que es uno de ellos, un narrador interno, dice que ellos lo tenían como modelo, como paradigma, y que hasta le copiaban el modo de escupir que tenía Rosendo. O sea, son todos seguidores de él. ¿Cómo hace este hombre frente a tantos seguidores para no aceptar la propuesta de pelea de Francisco Real? Tira el cuchillo por una ventana que va a dar a orillas del Maldonado y él mismo luego se escapa por esa orilla, esa ventana, perdón, sin decir una palabra y nunca más lo ve. Entonces la lujanera, que le había alcanzado el cuchillo antes para que peleara con el que lo venía a desafiar, siente lo mismo que sentimos todos, los lectores y los seguidores que estaban ahí observando esa escena tremenda para ellos. Y entonces le tira los brazos a este hombre, a Francisco Real, y se queda con él y se va con él. Después nos enteramos que el narrador lo mata porque Francisco Real vuelve al boliche un rato después de que estuvo con la lujanera, vuelve herido, trastabillando, entra al boliche y se muere delante de todos. Y ahí hay otra cuestión borgiana que aparece, que es muy recurrente también en su obra narrativa, que es que el narrador del texto le está contando todo esto a un señor que casualmente se llama Borges, ¿no? Digo, esta cosa que Borges hace varias veces de contar algo que a él le contaron, ¿no? O que le contaron a otro y ese otro se lo contó a él y eso nos lo refiere a nosotros los lectores en alguno de sus cuentos. A Borges, como todos sabemos, le encantaba el infinito, ¿no? Yo pensaba que cuando vos me dijiste, Jorge, tenés 20 minutos para hablar, bueno, ahora son un poquito más, ¿no? Pero iba a decir, lo digo ahora públicamente, que para hablar de Borges necesitaríamos 20 infinitos minutos, ¿no? Porque ¿cómo hacemos para hablar de Borges en 20 o 30 minutos? Es imposible. Bueno, digo, esta cosa de la narración, de una narración que se va metiendo dentro de la otra, es muy borgiana, ¿no? Recordemos un texto que a Borges le encantaba, que es Las Mil y Una Noches, ¿no? O sea, el texto que nunca termina, porque si se llamara Las Mil Noches, tendría un fin. Pero como se llama Las Mil y Una, quiere decir que la serie vuelve a comenzar, ¿no es cierto? Y eso a Borges le encanta, las series infinitas le encantan, ¿no? También lo tomó de Kafka, de Lewis Carroll, bueno, etcétera, ¿no? Pero bueno, este gesto de contar una historia que a él le contaron es lo que aparece en Hombre de la Esquina Rosada, que es, como ya dije, para terminar con esto, una porfía entre dos malevos de comienzos de la década del 30 en nuestro país. El otro texto del cual me interesaría hablar rápidamente, que ya lo dije, es el texto para mí central de Borges, un texto maravilloso que forma parte de otra línea, que es la más críptica, la más compleja. En nuestro país, y supongo que en el mundo sucede, hay lectores que aman a Borges de entrada, digamos, como me pasó a mí, tenemos un deslumbramiento, pero tenemos que reconocer que hay textos de Borges que son más complejos de entender, son esos textos que algunos llamamos de la enciclopedia, ¿no? Que te hacen leer otros textos para ver si los datos son verídicos, si podemos corroborarlos, etcétera, etcétera, y
después nos vamos dando cuenta, cuando vamos perdiendo esa inocencia, que Borges a veces inventa datos, ¿no? Pero a veces te abruma, ¿no? Decís, bueno, ¿existirá el apartado tal del capítulo tal de tal obra? ¿No? ¿Lo encontraré? Bueno, el Aleph pertenece a esa tradición, a la tradición de los libros, ¿no? De la línea, como dijimos antes, que viene por la línea paterna, según Ricardo Piglia. Es la historia de un señor que otra vez se llama Borges y es escritor, además, que va todos los jueves a visitar la casa de la calle Garay, una calle del centro de nuestra ciudad capital, a visitar al padre y al primo de la mujer llamada Beatriz, de la cual él estaba enamorado. Hay que decir que por esa época, el Aleph tiene la primera edición de 1949, que por esa época Borges estaba viviendo un amor frustrado con una escritora argentina de una localidad que se llama Quilmes, que es Estela Canto, y en ese momento, inmediatamente anterior a la publicación de la Aleph y a la terminación de ese cuento, él estaba mandando desde distintos lugares por los cuales estaba paseando postales amorosas, que Estela respondía de un modo esquivo, porque ella no estaba enamorada de él. Bueno, de alguna manera, lo que a él le estaba pasando en la vida real es lo que Borges escribe en este texto llamado el Aleph y que nos recuerda a la Divina Comedia del Dante. Primero porque la protagonista se llama Beatriz. Beatriz Elena Viterbo se llama. Segundo porque el contrincante de Borges se llama Carlos Argentino Daneri, que es una contracción de Dante Alighieri. Y tercero porque el libro está dividido estructuralmente en tres partes, del mismo modo que la Divina Comedia. Cuando Borges le escribe estas postales a Estela Canto, algunas en inglés, porque Estela Canto hablaba perfectamente el inglés y podía traducirlas, en una le dice que empezó a escribirle un cuento que le va a dedicar. En una postal posterior le dice que sigue escribiendo ese cuento que ya llenó con su letra de hormiga, le dice literalmente, 14 páginas, pero que está estancado. Y entonces le pide a Estela Canto que lo ayude para conseguir seguir escribiendo el cuento, cosa que sinceramente no sé si lo logra. Y finalmente le dice, hoy he terminado para bien o mal tu cuento. Bueno, sin que lo diga, nosotros sabemos que ese cuento es el Aleph. Nos están faltando pocos minutos, sí. Bueno, en ese cuento hay tres duelos. Uno es por la mujer, por Beatriz. Hay una escena memorable en la que Borges, una vez que va a la casa y se queda solo en el hall de entrada, donde hay varias fotografías de Estela, dice Beatriz, se agacha y le dice a una de las fotos, ¿no? Beatriz Elena Viterbo, soy yo, soy Borges, ¿no? Una declaración de amor en el momento en el que están solos, una ratificación, mejor dicho. Ese duelo Borges lo pierde. ¿Por qué? Porque Daneri, una vez que Borges descubre el Aleph en el sótano de esa casa, descubre las cartas pornográficas que Beatriz le escribía a su primo, a Carlos Argentino. El segundo duelo es intelectual, literario, porque Daneri, que se llama Argentino como segundo nombre, porque eso es una ironía de Borges, o sea, él quiere decir, los escritores argentinos escriben mal, ¿no? Que era un tema que le interesaba mucho a Borges por ese entonces. Daneri es un modernista tardío y además es pretencioso y le cuenta todo, le explica todos los poemas, es insoportable, digamos. Pero también cuando participan en un premio municipal, Daneri gana el segundo premio y Borges, ese Borges, el del cuento, no gana ninguno. Y el tercer duelo perdido por Borges es el del Aleph mismo, que es un objeto mágico, una bola de 2 o 3 centímetros de diámetro que Daneri tiene escondida desde chico, desde los 8 años que lo conoció, en el sótano de su casa y que le hace conocer a Borges. O sea que Borges, este es otro gesto borgiano para recordar, pierde en los 3 duelos, ¿no?
Digo, a veces nos pasa con Borges que creemos que el que está más preparado es el que pierde. Laura, ¿querías decir algo? Sí, nos quedan unos minutitos y yo quería ver que Teresa te quiere hacer una pregunta y si Sí. alguno de los integrantes te quiere hacer una pregunta. Lo que nos quedó claro es que Borges pierde en todos los duelos. Habitualmente es así. Mira, tanto es así que en el fin, uno de los cuentos que Borges, ya lo dijimos, eso escribió a partir de Martín Fierro sale a pelear, porque en el cuento de en el poema de Hernández no acepta esa pelea. En el cuento de Borges sale a pelear y el negro lo mata, el hermano del otro moreno lo mata. En La muerte y la brújula, el investigador es asesinado por el asesino Red Scarlat al final del cuento. Esa es la continuidad, digamos, que hay en estos personajes. El que estaría supuestamente intelectual o físicamente más preparado es el que pierde. Es el que pierde. Bueno, a ver, Teresa, creo que querías hacer una pregunta. Bueno, le quería preguntar a Jorge, ¿qué relación hay entre los personajes de los distintos cuentos y en la manera de presentar los personajes? ¿Por qué utiliza esos recursos y por qué los utiliza con esos personajes menores? Esa sería la preguntita. Sí, bueno, gracias. A Borges le interesan, esto no lo digo yo, lo dice Beatriz Arlo, por ejemplo, una crítica muy famosa en nuestro país, profesora universitaria. A Borges le interesan mucho las orillas, ¿no? Por eso yo dije hace un ratito que él hace el movimiento de reemplazar a los gauchos del siglo XIX por los malevos, orilleros, cuchilleros del siglo XIX, lo que está alrededor. También se dice de Borges que a él le gustaban escritores menores, no sé, como Conrad, ponele, que es el que se me viene ahora a la memoria, ¿no? No los escritores centrales de cada país, sino los escritores más satélites, como yo dije hace un rato. Los de una segunda línea, se podría decir. Del mismo modo le interesan estos personajes a Borges, ¿no? Digo, resaltar, por un lado, el honor, la valentía, la fortaleza. Fierro es un personaje paradigmático dentro de nuestra literatura, aunque Borges mismo lo cuestionó en la década del 20, hace 100 años, cuando Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas, dos escritores argentinos de aquella época, los llevaron a la categoría de paradigma de la literatura nacional, ¿no? Y Borges dijo, ¿cómo puede ser que un gaucho malevo, matrero se decía en ese momento, pueda representar a la argentinidad? Pero le interesan mucho esos escritores y por otro lado la confrontación con personajes que parecerían como más preparados, más insignes y más intachables, pero que pierden con los orilleros. Bien. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Cacao, Marcela, Lore. Más que pregunta, es solamente un comentario, ¿no? Para agregar a la excelente y excelsa práctica que nos acaba de dar el maestro Jorge Herrera. Ese dato escondido que siempre tenía en sus escritos Borges, entre la fantasía, entre los personajes, como bien dice el maestro, que están en su entorno, que no son los personajes de primera línea, sin embargo, él se va más hacia la parte social, a humanizar ese entorno que está alrededor de él, ¿no? No visualizando lo que comúnmente pueden estar a primera vista, sino más hacia la sociedad, hacia el individuo, hacia el entorno de quien más está luchando hacia adelante, ¿no? Y al final, él mantiene en sus cuentos y en todos sus escritos esa avidez por el lector de querer saber más, ¿no? Sí, es así. Sí, Borges tiene esas dos caras, porque el valor era algo que le interesaba muchísimo. Ya dijimos que Piglia propone que lo leamos dentro de la línea materna, digamos, ¿no? Los héroes de Borges son los que a él le contaron, ¿no? Porque que yo sepa, no debe haber conocido ningún cuchillero Borges, no debe haber estado en contacto con esas clases que acá en nuestro país se llaman clases bajas, digamos, ¿no? No creo que el contacto haya sido directo, siempre se lo refieren, son historias que él va recogiendo en la realidad y que después las lleva a la ficción. Y por otro lado están los libros, ¿no? Borges la imagen de Borges es la imagen de la biblioteca, del infinito, que es una biblioteca, ¿no?
lo hacen en un cuento, recibe un libro maldito, que es el libro de arena, y para sacárselo de encima lo esconde en la biblioteca, en el sótano de la Biblioteca Nacional. O sea, lo esconde del infinito, ¿no? El heroísmo le interesa muchísimo a Borges. Pero, bueno, a él en la vida real no lo pudo practicar, está en sus cuentos y en sus poemas. Una preguntita también, incluso en el Minotauro, cuando él hace esa versión del Minotauro, ¿cómo se siente libre el Minotauro de que lo maten, ¿no? Que era lo que estaba buscando, en fin, ¿no? O sí, en Emma Suns, que mata también, ella mata al que cree que por culpa de esa persona el padre muere en Brasil. Sí, exactamente. Sí, además, bueno, ahí hay un duelo entre una mujer y un hombre, ¿no? Por lo que vos estás diciendo, por la muerte del padre, que es otro tema que por ahí en otro momento podríamos tocar en Borges también. El Minotauro es la casa de Asterión, que está contado por el mismo monstruo, y como vos bien decís, él está esperando porque se lo dijo una persona antes de morir que va a llegar su Redentor, y por eso aparece ese diálogo al final donde Teseo le dice a Ariadna, ¿lo creerás, Ariadna? El Minotauro apenas se defendió, claro, sí, quería que lo mataran. Claro. Cacao, sí. Una pregunta de Cacao. El micrófono. Sí, muchas gracias. Solo una pregunta. Borges hace una reinterpretación de la visión canónica de Martín Fierro, explorando los defectos de carácter de Martín Fierro como un método de desnudar ese héroe argentino. ¿Es eso? Sí. Una vez le escuché a Viñas, a un profesor universitario, escritor de nuestro país, dando una clase que decía Sarmiento combate todo el tiempo a Rosas, que para algunos era un tirano de la política argentina del siglo XIX, porque él era un bárbaro, ¿no? Sarmiento propone esto de la barbarie, digamos, ¿no? Y Viñas decía eso, Sarmiento es un bárbaro. Bueno, Borges, de alguna manera que se podría emparentar con la línea ideológica de Sarmiento en el siglo XX, también yo creo que le seduce mucho la barbarie. Y esto que él dice hace 100 años de cómo vamos a aceptar que nos represente un poema de un gaucho matrero, unos años después, él escribe, como yo ya dije, 3 textos a partir de Martín Fierro. O sea que, por un lado, lo rechaza como figura paradigmática, modelo de la nacionalidad argentina del comienzo del siglo XX, y por otro lado, le rinde este honor de reescribir algunas partes. A mí me parece que es maravilloso. Por supuesto que Borges, como haría cualquier otro escritor, toma del Martín Fierro lo que a él le interesa, ¿no? Que es, por ejemplo, la idea de la identidad, ¿no? O sea, Fierro y Cruz son lo mismo. Porque si uno lee el Martín Fierro y lee las historias de cada uno de ellos, previas al encuentro, se va a dar cuenta que son muy parecidas. O sea, son lo mismo. Por eso Cruz se pasa traiciona a sus compañeros y se pone a pelear con Martín Fierro. Muchas gracias. A vos. Claro, él como que hace del Martín Fierro lo que quiere después, Borges también. Se adueña de Fierro y escribe su versión de Fierro, ¿no? Sí, así como hace una parodia del policial en La muerte y la brújula, tomando como eje a Edgar Allan Poe, así como toma a Cervantes y escribe un cuento que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. O sea, él toma determinados textos canónicos, clásicos, consagrados en la historia de la literatura y reescribe alguna parte de esos textos, siempre llevando agua para su molino, diríamos, ¿no? Siempre mostrando lo que él quiere mostrar. O sea, creando esos textos de nuevo, escribiéndolos de nuevo, digamos. Todo lector, como todos sabemos, crea los textos que lee, porque los textos se recrean con nuestra lectura. Pero Borges, además de leerlos, los reescribe en la práctica concreta, digamos, ¿no? Claro. Él en todos estos duelos que vos nos nombraste,
que a mí me llama muchísimo la atención que nunca ganan, Borges. En el Aleph menos, porque este otro Daenerys tiene todo, tiene la mujer, tiene gana el concurso, tiene el Aleph, tiene todo, él no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Muestra ese celo que le tiene a Daenerys. Ahí se vuelve muy humano también el personaje por esos celos que le tiene. Sí, la escena esa que yo referí, que la cité de memoria, pero es casi así, casi textual, es tremenda, porque vos ves el dolor del hombre enamorado. Todavía no había visto la Aleph, o sea, todavía no conocía la traición de Beatriz, y él dice al comienzo que todo cambia, que todo va a cambiar, porque el cuento empieza así, con un cambio en las marquesinas de Buenos Aires, y que todo cambia, dice él, pero mi amor por vos, Beatriz, no va a cambiar, pero al final sí cambia. Y además hay algo terrible al final, que es que los señores que tenían una confitería en la esquina, que son dueños también de esa casa, la van a demoler para ampliar su negocio. Con lo cual se va a perder esa especie digamos, de bóveda, donde estaba el Aleph, donde estaban las fotos de Beatriz, se va a perder lo simbólico. O sea, lo único que le quedaba a Borges, digamos, concreto, como herencia de Beatriz, se pierde, pues se derrumba, ¿no? Y le va a quedar nada más que del recuerdo, que ya no es el mismo, porque se dio cuenta de que ella era la amante de su primo hermano. Y otra pregunta. Bueno, usted pregunte quien quiera, o sea, yo porque a mí me salen preguntas siempre. No nos echarán porque estamos excedidos. No, me van a avisar. Quedan 3 minutos para despedirse. Acá está. Quedan 3 minutos para que cada uno se pueda despedir o quiera preguntar algo. No, volviendo al mismo punto sobre esos duelos, y que como historias estamos muchas veces acostumbrados que queremos un final feliz, ¿no? Pero sin embargo, Borges lo plasma basado reitero, en la parte social, en humanizar lo más que se puede sus historias, que en la vida real así es. A veces no lo tenemos todo y hay quien lo tiene todo. A veces esos duelos del amor, esos duelos que creemos que van a tener un final feliz, no lo es. Y como bien dice el maestro, luego a veces ese amor tan grande que decimos que es para toda la vida, de repente van haciendo cambios porque vamos también creciendo y viendo la vida desde otra perspectiva. Yo creo que desde sus primeros escritos hasta el final también hay un cambio y un crecimiento del propio Borges y en su estilo, ¿no? Así lo considero. Sí, por suerte, sí. Digo por suerte porque a mí me interesa más Borges, que vos estás confirmando muy bien, que otro, digamos. Prefiero Borges, de la caída, digamos. Y es que sí, yo creo que varias, cuando caemos, o porque es finalmente un estado emocional de todo, en que en cualquier momento podemos pasar o estar, ¿no? Y yo creo que esa es la mayor lección que nos da Borges, que cuando caemos podemos salir adelante, podemos rehacer esa historia y podemos, aún con todos los duelos y por muy avasallante que haya sido lo que nos haya pasado, podemos, ahora sí que como el ave fénix, volver a renacer. Sí, sí. Sí, porque esto va a continuar, porque como Borges plantea el infinito, las cosas terminan, pero no. Claro. ¿Alguien más? Bueno, nada más que agradecer esta invitación, la verdad que es un honor. Gracias, Laura, gracias por traernos a Borges, que la verdad que no es poco, no es poco. Y como vos dijiste, da para mucho tiempo más esto. Sí, 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 por supuesto. Aparte le entregaron el premio Cervantes. ¿Cervantes sí. era? En 1980, ¿no es cierto? 1980. El rey de España le entregó el premio Cervantes. Sí, sí. Y ahora estamos transmitiendo desde la Feria de España. Sí, sí, honor de hablar de Borges entre Argentina y España. Maravilloso. Muchísimas gracias. La verdad que para nosotros es una alegría, un honor, y bueno, que sea el infinito, que volvamos a tenerte muy pronto en distintos lugares. Así que va nuestro... Y muchísimas gracias a todos los que lo hicieron posible.
Muchísimas gracias a ustedes. Para mí ha sido un honor, un gusto y me han hecho sentir muy cómodo. Muchísimas gracias. Gracias de igual manera por la invitación, Laura, maestro. Ha sido la verdad una excelsa plática. Y bueno, desde Villahermosa, Tabasco, México, un beso enorme para todos. Pongámonos para la foto. Bueno. Grande beso, grande abrazo desde Salvador de Bahía, Brasil. Un gran abrazo para España, México y Brasil. Ahí está. Y Córdoba, y Buenos Aires. Y Córdoba, Argentina, Buenos Aires. Lanús y Lomas. Y Mar de Ajó, donde estoy yo. Estás en Mar de Ajó, bueno, y Mar de Ajó. Cerca de La nuestro verdad lugar, Laura, de nuestro lugar, Laura, Marcela. Gracias, Marcela, por el lugar en la feria. Gracias, Elizabeth, por la coordinación. Gracias, Alan. Gracias, Cacao, por haberte acercado también. Igual Yo que que agradezco la invitación. No, es un placer que escuchen hablar de nuestro Borges a Jorge Cabrera. Para mí es lo más lindo que hay. Puedo pasar horas escuchando. Así Muchas que bueno. gracias a todos, Gracias. a todos nuestros Gracias invitados a por todos. estar con nosotros hoy, por este hermoso conversatorio, homenaje. Por ahora el tiempo ya se nos ha acabado, pero por favor a todos los que nos están viendo, recuerden seguir conectados en la primera Feria Virtual del Libro España. Hasta luego.